Es el tercer día después de una excelente fiesta, pero me agradece mucho verles a todas y a todos. Bienvenido a esta conversatoria sobre el fortalecimiento de capacidades nacionales en evaluación. Yo me llamo Michela Asangpon y soy oficial de evaluación del Programa Mundial de Alimentos en el Buró para la América Latina y el Caribe, y realmente tengo el grande placer de estar aquí hoy con ustedes para facilitar este debate. Los que han estado aquí en esta sala en los últimos 2 días han podido contemplar junto a los y las panelistas sobre diferentes temas acerca de los sistemas nacionales de evaluación, su estado, las políticas de evaluación, la institucionalización de los sistemas, las oportunidades, desafíos. También hemos hablado ayer del financiamiento de los sistemas, pero hasta ahora hemos hablado muy poco de las personas que forman estos sistemas. La verdad que ayer había un colega que sí que había hecho la pregunta sobre la formación de los evaluadores, pero como he dicho, hasta ahora las personas no las hemos discutido mucho. Así que la pregunta central que vamos a abordar con mis distinguidos panelistas hoy en día es ¿cómo se aseguramos de que quienes manejan el sistema nacional de evaluación tengan el conocimiento, las habilidades y la experiencia para operarlo de manera efectiva? Y tengo el enorme placer de compartir esta mesa redonda con 4 distinguidas panelistas. Me gustaría darle la bienvenida a su excelencia ministra secretaria Viviana Casco, de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay. Y la señora Viviana tiene una impresionante carrera, tanto en el servicio público, 15 años en Hacienda me había contado, pero además tiene una impresionante carrera académica, es economista con especialización en finanzas públicas, tiene máster en Hacienda Pública y Financiera y además cuenta con un máster en Política y Gestión Pública. Muchísimas gracias, señora Viviana, por estar aquí hoy con nosotros. A continuación, tengo el honor de presentarles al señor Eric Chuquier, director de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo en la Secretaría de Programación y Planificación de Guatemala. Eric es administrador de empresas con estudios en demografía y encuestas de hogares y tiene 25 años trabajando en la Administración Pública de Guatemala. Además de CGPLAN, ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Gobernación. Bienvenido y muchas gracias, Eric, por estar aquí hoy. A continuación, me alegra presentarles mi colega y amiga María Celeste Guiano, quien también tiene un impresionante recorrido y la verdad ni sé por dónde empezar. Celeste es politóloga y doctora en Administración Pública y realizó su disertación de doctorado sobre la profesionalización de evaluación en América Latina y el Caribe. Es docente en la Universidad de Córdoba y muchos de ustedes la conocerán también como la coordinadora general de la Red de Seguimiento y Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe. Y moviéndonos al continente africano, que es muy querido para mí por haber vivido y trabajado allá durante 10 años, tengo el honor de presentarles a Seira Kobo, y espero Seira pronunciarlo más o menos bien, especialista en evaluación en el Departamento de Planificación, Monitoreo y Evaluación de África de Sud, donde está a cargo, y eso es de mucho interés para el debate del día de hoy, del componente de desarrollo de capacidades en evaluación. Seira también tiene un máster en estudios de desarrollo y un diploma de posgrado en monitoreo y evaluación. Muchas gracias a todas y todos los panelistas por haber aceptado la invitación de hoy. Y sin nada más, me gustaría pasar a algunas preguntas. Tengo una pregunta en común para todos, luego tengo una pregunta para cada uno de ustedes y enseguida me gustaría que esta sesión sea un conversatorio, entonces espero vamos a tener bastante tiempo a abrir también a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta con la que me gustaría empezar, ya que vamos a hablar de cuáles son las capacidades que se necesitan, es, en base de su experiencia y conocimientos, por favor, ¿nos podrían contar
¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que se necesitan hoy en día para establecer y o manejar un sistema nacional de evaluación de manera efectiva en su país y por qué? Y me gustaría empezar con usted, señora ministra. Muy buenos días a todos. Gracias, Mijala. Realmente para mí es un placer estar en este panel porque como comenté en la primera presentación que había realizado, estamos nosotros en un proceso, yo no diría lento, pero estamos en un proceso de incursionar y avanzar en todo lo que es la evaluación. Y ahí yo creo que lo principal y antes de todo es necesario trabajar, o el equipo que trabaje, porque tiene que ser primeramente un equipo multidisciplinario. O sea, no puede haber solamente o estadísticos o matemáticos o economistas. Para mí tiene que ser un equipo multidisciplinario el que trabaje en todo lo que sería la evaluación y tener esa mirada desde la planificación, el diseño y por ende, y por sobre todo, obviamente, en la evaluación de las políticas. ¿Y por qué hablo de políticas? Porque mirando un poco desde lo que la Secretaría Técnica, donde yo estoy trabajando actualmente, tiene que hacer, tenemos como una doble gobernanza en cuanto a la evaluación en Paraguay. La Secretaría Técnica de Planificación tiene la facultad y la obligación de trabajar en evaluaciones de políticas públicas, y el Ministerio de Hacienda también tiene la facultad normativa de trabajar en evaluaciones de programas, de diseños, de proyectos. Entonces, por eso decía de que tiene que haber un rol articulado con ambas instituciones y también con el resto de todo el sector público. La formación es muy importante, obviamente, y ayer comentaba Teodora en su panel de que realmente no existe la formación, y varios panelistas comentaron, no existe la formación del evaluador. O sea, hoy académicamente realmente no se tiene esa formación, y yo creo que habría que ir avanzando también en eso. O sea, tenemos auditores y muchas veces las autoridades y también suelo escuchar en el ambiente político técnico de que tienen la idea de que si uno hace una evaluación es como para auditar un proceso, ya sea a nivel de programas, proyectos o políticas, y realmente no debe de ser así. Es necesario tener una evaluación para comprender cuáles son las debilidades y las fortalezas que tienen las diferentes políticas, y también intentar corregir, ya sea en la misma o en los siguientes. El acompañamiento y la asistencia de los expertos a través de las diferentes redes de cooperación que existen hoy, yo creo que tienen un rol fundamental en cuanto a tener ese relacionamiento entre pares, conocer, y yo agradezco mucho a la organización por invitarnos a nosotros aquí, porque realmente los paneles han sido muy ricos y han permitido también ver cuáles son los países que tienen cierta similitud también con el nuestro, aquellos que ya dieron un paso más en todo el proceso, y tener y tomar las lecciones aprendidas por parte de ellos. Así que yo lo veo muy importante en este sentido. Y yo creo que me quedaría por aquí, ahí para poder darle también espacio a los demás colegas. Muchas gracias. Buenos días para todos. Un cordial saludo de mi país, Guatemala, en especial de la Secretaría de Planificación y Programación, a quien vengo en representación en esta oportunidad. Antes de responder la pregunta, creo que es importante que conozcamos o nos contextualicemos sobre qué debe conocer y qué habilidades debe tener esta persona que conduzca un sistema de seguimiento y evaluación. Primero, contarles que Guatemala, al igual que muchos países, como nos hemos dado cuenta en estas conferencias, cuenta con un sistema nacional de planificación. Este sistema nacional de planificación guatemalteco tiene 7 ciclos. El ciclo de las políticas públicas, de la planificación, de la programación, de la inversión, de la cooperación internacional y de presupuesto.
Y el último ciclo, pero no menos importante, y que es transversal a todos los ciclos, es el ciclo del seguimiento y evaluación. El fin último de este Sistema Nacional de Planificación es la territorialización de la política pública y la orientación de la inversión. Guatemala en el año 2014 se dio a la tarea con todos los actores nacionales de elaborar y poner en marcha su Plan Nacional de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032. Este plan surge de la necesidad de mantener una planificación a corto, mediano y largo plazo. Que esta planificación se mantenga y que no sea sujeta de cambios bruscos en cambios de administraciones de gobierno. Se han planteado metas al 2019, al 2024 y al 2032. Metas de desarrollo. Luego, como todos sabemos, surge la Agenda Internacional ODS, la Agenda 2030, de la cual Guatemala también es parte y se comprometió a alcanzar esas metas. Teniendo dos agendas, Guatemala realiza el proceso de apropiación de su propia política nacional de desarrollo y lleva a cabo un proceso de articulación entre los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo. Y de esa cuenta, Guatemala genera sus prioridades nacionales de desarrollo, que son 10 prioridades nacionales de desarrollo, las cuales están articuladas con ambas agendas, la agenda internacional y la agenda nacional. Y entonces, ¿a qué viene esto? Viene a que toda planificación, toda presupuestación de la inversión debe estar alineada a estas prioridades nacionales de desarrollo. Para poder implementar estas prioridades fue necesario también realizar una estrategia de implementación. En esta estrategia, uno de los componentes es el seguimiento y evaluación. Acá se establece que se debe conformar la Comisión Nacional de Evaluación. Sin embargo, hasta este momento, eso no ha sucedido. Y entonces recae en la Secretaría de Planificación y Programación esta tarea del seguimiento y evaluación en conjunto con las instituciones públicas. Como parte también de la normativa existente, la Constitución Política de la República establece también tareas de seguimiento y evaluación. La ley de presupuesto también le da a las instituciones esa función de dar seguimiento y evaluación. La ley del organismo ejecutivo le da a los ministerios la tarea de seguimiento y evaluación de sus políticas. Entonces, en Guatemala existe normativa, existe un plan de desarrollo, existe un sistema nacional de planificación que debe ser observado y debe ser tomado en cuenta para el seguimiento y evaluación. Las personas o la persona que llegue a conducir este sistema debe conocer esa normativa, debe conocer del plan de desarrollo, debe conocer los compromisos internacionales y debe tener habilidades como las siguientes. Debe tener la habilidad para realizar alianzas multilaterales y de gestionar experiencias compartidas. Este es un espacio en donde, como representante de mi país, estoy llevando las buenas prácticas de los países amigos, así como estoy aprendiendo también y llevándome esas experiencias de otros países que al igual que nosotros aún estamos por consolidar nuestro sistema de seguimiento y evaluación. Debe poseer habilidades también de posicionamientos políticos. ¿A qué me refiero con esto? Hemos escuchado que hay sistemas de seguimiento y evaluación en muchos países, pero la voluntad política
para utilizar resultados de las evaluaciones para que esto sea vinculante a la toma de decisiones es un poco complejo. Pero la persona que conduzca un sistema de seguimiento y evaluación debe tener esa habilidad de traducir lo técnico a los ambientes políticos para convencer y que esto sea vinculante a la toma de decisiones. Por otro lado, debe tener flexibilidad y adaptabilidad a los contextos. Ya mencionamos acá en muchas de las conferencias también que los sistemas de seguimiento y evaluación deben adaptarse a los momentos. Debe tener una visión estratégica para poder conducir este sistema. Obviamente debe tener experiencia en evaluación y debe tener capacidad para articular el trabajo y coordinar trabajo con todas las instituciones que tengan que ver con el sistema. Y finalmente, debe tener esa visión de poder implementar las tecnologías de la información y la comunicación a los sistemas de evaluación. Como ustedes saben, en muchos países como el nuestro, la tecnología aún es incipiente en temas de seguimiento y evaluación. Y debemos de aprovecharlas para poder ir consolidando nuestros sistemas y para poder hacer una buena captura de la información y ponerla a disposición de los tomadores de decisiones y que éstas vayan en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación a las instituciones organizadoras por traernos aquí a compartir saberes, que nos gusta decir en nuestra América Latina. Y hace un ratito, hace un momento, mientras preparaba esta presentación, a mí me gusta mucho buscar el origen etimológico de las palabras y hacer una comparación de una palabra que probablemente no tenga una traducción al inglés, como es saberes. En la traducción saberes y conocimiento no tiene una traducción exactamente igual. Entonces quería compartirles un poquito el origen etimológico de la palabra saber, que usamos mucho, nosotros decimos intercambiar saberes. Hoy estamos aquí para intercambiar saberes. Y en este intercambio de saberes, sapere implica tener noción de algo, usarlo con inteligencia, y con la percepción para desarrollar esa noción más allá de adquirirla. En cambio, conocer viene de tener una noción de algo, adquirir una noción. Una cosa es adquirir una noción, otra cosa es poder aplicarla, utilizarla con inteligencia, degustando y percibiendo, porque sapere viene de saber, del sabor también. Entonces, esto me gustó mucho para poder compartirles lo que me correspondería en este momento. No sé tanto si es de mi país, sino en la región lo que un poco aprendimos e intercambiamos y desde quizás el estudio y la academia. Pero entonces pensando en las habilidades, las competencias, de alguna manera, como dijo Eric, como dijo Viviana, es muy importante tener los conocimientos teóricos, metodológicos, que podemos incorporar en la academia, pero es tan importante como eso o más lo que nosotros decimos en nuestra región, lo que se aprende todos los días en la calle, en el estar, en la cotidianeidad. Entonces, uno podría hablar de las habilidades, podría hablar de las competencias en el sentido de conocimientos teóricos, metodológicos, la práctica y la aplicación de esos conocimientos, una práctica consolidada, pero también necesita esas habilidades de comunicación, de interacción, esas habilidades de negociación, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de adaptarse, la flexibilidad, y la destreza política y la abogacía, la necesidad de institucionalizar esta cultura de la evaluación. Sin embargo, yo creo que en la academia, a partir del estudio, por lo menos el que hice sobre América Latina, lo que estamos enseñando en base a un estudio de casi 40 programas de formación en evaluación en América Latina, estamos enseñando el primer punto, solo el primer punto.
muy importante. El resto se aprende en la calle, se aprende en el estar, o se puede intercambiar y articular en la academia, que es tan importante. Entonces esto me deja pensar sobre quién es evaluador profesional y qué es un evaluador profesional. Y lo último, rápidamente, es compartirles algo que también surge de este estudio, que tiene que ver un poco con lo que me gusta llamar, y pensando en el perfil de la persona, porque por aquí decíamos, hacen falta personas, ¿no? En el perfil de las evaluadoras y los evaluadores. Entonces, hablamos de la sociología de la evaluación. No me voy a poner a profundizar en eso, pero esto por ejemplo, nos permite pensar en la reflexividad. Nos permite pensar que todo lo que hacemos es un reflejo de aquel indicador que generamos deja fuera a otros. Todo lo que hacemos es un reflejo. También nos reflejamos en otras personas, la vinculación con el territorio, con el contexto, con el saber local. La conciencia de investigador, dicen por allí alguna autora. Traslademos a la conciencia de evaluador. Entonces poder tener esa posibilidad de, en primer lugar, reconocer desde dónde partimos cuando hacemos evaluación. Y finalmente, la vigilancia epistemológica, es decir, desde dónde se construyó el conocimiento que vamos a utilizar para hacer esas evaluaciones y para aplicarlas. Yo me quedo aquí y seguimos intercambiando. Muchas gracias. Well, thank you very much. I'll talk about how the kind of skills that we have invested in South Africa in terms of evaluations. So we have actually even developed some courses with assistance from CLEAR AA. And some of those courses we have actually handed over to the National School of Government. South Africa, we've got a National School of Government where public officials are equipped from time to time. Some of those key skills, because our national evaluation system, we normally do most of the managing and commissioning. And as such, as the Department of Planning and Monitoring and Evaluation, we have invested in developing systems. And what do I mean by systems? We've developed guidelines on how to manage an evaluation itself. And as such, there's a course that we have developed with assistance from CLEAR and given it to the National School of Government on managing and commissioning and evaluation, because each and every evaluation needs to have not only technical evaluation expertise, but also people who have got sectoral expertise, who understand the program. So such that every evaluation that is in the National Evaluation Plan, those managers are exposed to this course. We actually pay for them as the Department of Planning and Monitoring and Evaluation to ensure that they know how to manage and commission, because they are also playing a critical role in the steering committee. So those are some of the skills. So one of the courses that we have also developed with the assistance, because our capacity development initiatives as the DPME are literally dependent on stakeholder support. So we have got so much support in South Africa from a number of stakeholders. So also one of the courses that we have developed is the evaluation methodology course. So because this is a scientific field, we need robust methodologies for you to do an evaluation. So it's that one course that DPME has partnered with the National School of Government, so that officials that are doing evaluations can be exposed to it. And then we have also integrated, because like I said, Department of Planning, Monitoring, our planning, monitoring and evaluation. So we don't work in silos. We have integrated also planning as well. So what we have done is there's a theory of change training that we have developed. And this one is also given mostly to planners. So as they plan, they get to be exposed to this theory of change. And even the evaluations unit within the department gets to also be part of the trainers when the planners are being trained. So the other
skills that we feel are quite critical is the evidence-based policy making. We have also had the support from donor funding to develop a course on evidence-based policy making, which targets our principals and also the technical officials. So this course enables officials to differentiate which one is good evidence, which one is evidence that is okay for making policies. So also that course on evidence-based policy making, it also lies with the National School of Government. So some of the skills that are also quite critical as an evaluator, you need to be able to communicate, because the essence of evaluation basically is to ensure that the recommendation find expression in programs. So these are the critical skills that each and every evaluator needs to have. How to package whatever comes out for your audience. You need to understand how do they understand that 700-page report? How do you package your results in such a way that they can be utilized? So in all this, context becomes very critical. You need to be ethically, you need to bring ethics as an evaluator as you do your evaluation, understand your environment, and the respect for people is really non-negotiable. So I think in a nutshell, these are some of the competencies. So what the other thing, before I close, the other thing that we have been doing, we have been able to adjust to the times. So like now, one thing that we have seen since the National Evaluation System was introduced is that there is an urgency of results, such that we have also got support from Twendembele, one of our partners in South Africa, to develop a rapid evaluation guideline. And as such, we have also developed a course that also lies with the National School of Government, such that our government officials can be trained by the National School of Government. So we also work with the South African Monitoring and Evaluation Association. So COVID has also showed us that there is a need to do evaluations virtually, and guidelines have been developed with assistance of the South African Monitoring and Evaluation Association, and gender responsive guidelines also have been developed, and those are also part of capacity development if we are gonna do evaluations that can be used and also context specific. Thank you. Muchísimas gracias por todas las contribuciones súper interesantes, y yo creo que es una gama de capacidades bien amplia que hemos visto que se necesitan para manejar o establecer un sistema nacional de evaluación. No son solo los conocimientos, pero también Celeste ha hablado de la experiencia de la calle, de las sabidurías, no solo lo técnico, cómo hacer una evaluación, cuáles son las metodologías, pero también posicionamiento político, abogacía, cómo hacemos realmente que esta evidencia que sale de nuestras evaluaciones se usa. Me gustaría ir ahondando un poquito más en base del índice de capacidades nacionales en evaluación, que tú conoces muy bien, el Celeste. Este índice fue construido con una gama amplia de socios en América Latina y Caribe, y te quería pedir si nos podías contar brevemente qué es lo que nos dice el índice sobre las capacidades individuales que se requieren para un sistema nacional de evaluación. Sí, claro. Sí. Bueno, el índice es un instrumento creado y surgido en América Latina a partir de la unión y el trabajo conjunto y la organización de dos grandes instituciones como la Cooperación Alemana y WFP, pero reuniendo a más de 25 organizaciones que pusieron sus conocimientos y sus saberes para generar una estructura de un instrumento que sea adaptado a nuestra realidad y que nos permita relevar la información y el estado de situación de nuestros sistemas nacionales de evaluación. El índice tiene, en este momento se conforma de 5 dimensiones, y no voy a profundizar en él porque hay luego mesas que trabajan sobre esto, pero sí que hay 2 por lo menos dimensiones que
me parecen muy interesantes para pensar las capacidades individuales, como dice nuestra Agenda Global de Evaluación, Individual Capacities. Una de ellas es la oferta de evaluación, y la oferta de evaluación tiene algunas subdimensiones por las que consulta allí. Técnicamente, el índice releva información de diferentes stakeholders, de diferentes informantes, de gobierno, de actores nacionales, pero también de actores internacionales con asiento en el país en el que se está haciendo la medición. Es una apertura a una gran cantidad de informantes y mide o releva información sobre hechos, pero también sobre percepciones expertas. Y esto es algo que lo diferencia, que lo distingue, y que se hace periódicamente para poder conocer el desarrollo, más allá de los números, por supuesto, y los hechos que son muy importantes. Entonces, de estas subdimensiones, de esta dimensión, la dimensión de oferta de evaluación, lo que se mide, lo que se ve allí, por supuesto es el desarrollo profesional en el campo profesional, los y las personas evaluadoras del país, la formación. También se pregunta por la existencia de centros de formación en cada país. Se pregunta sobre otros programas e instancias de formación que llegan al país, sobre su calidad, pero también la existencia, su trabajo articulado, su participación con otros actores, y por supuesto la existencia de redes voluntarias de profesionalización de la evaluación, nuestras BOPEs. Entonces, en este campo se preguntan sobre esos 3 ítems y nos dejan ver una fotografía de cómo está la oferta de evaluación en el país. Pero yo quería también mencionar una segunda dimensión que es muy cara, muy rica para nuestra región, que siempre decimos que es el espacio de interlocución multiactor, que es otra dimensión que hace énfasis en medir, en recolectar la información y analizarla sobre la realidad de la existencia de espacios de articulación entre actores. Y además de saber si existen, la participación de estos actores, la periodicidad, la oportunidad, etcétera, de estos espacios. Cada una de las 5 dimensiones uno podría tomarlas igual y pensarlas de manera integral, de manera sistémica y pensar u holística para contribuir de todos modos a las capacidades individuales, porque sin tener un ambiente habilitante, es decir, capacidades institucionales, que es la otra dimensión, o sin tener una posibilidad de uso de las evaluaciones, de nada sirve la oferta de evaluación que se pueda hacer. Entonces, me quedo allí por ahora. Muchas gracias, Celeste, muy interesante. Y me gustaría pasar a ti, Eric, porque en el caso de Guatemala, el Índice de Capacidades Nacionales de Evaluación ha servido como una base para un diagnóstico más profundo, detallado de capacidades a nivel de las instituciones públicas, que fue realizado al inicio de este año por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en base de esto, el BID había también propuesto algunas actividades de fortalecimiento de capacidades a las instituciones públicas en Guatemala. ¿Nos podrías contar un poco sobre esta experiencia y cuáles fueron el proceso y las actividades que han identificado, por favor? Sí, con gusto, Micala. Guatemala, por primera vez en el año 2021, forma parte de esta iniciativa del Índice de Capacidades Nacionales en Evaluación. Un ejercicio muy interesante en donde participaron 14 instituciones a nivel nacional, 6 de ellas públicas, 5 ministerios, aparte de la Secretaría de Planificación, y a algunos centros de investigación y universidades que llevan a cabo evaluación. Fue un ejercicio, como les digo, muy enriquecedor. Para el caso de la Secretaría de Planificación, muy interesante. Pudimos, a partir de allí, con el apoyo del Banco Mundial, poder realizar un diagnóstico de cómo estamos en las distintas dimensiones que mide este índice. Del lado nuestro, al momento de estar respondiendo al cuestionario, a las interrogantes, nosotros mismos nos estábamos evaluando y decíamos, oh, miren cómo estamos por acá. En esto estamos bien,
En esto estamos más o menos. En esto estamos mal. Entonces, eso nos fue despertando la inquietud para tomar acciones. Y con el apoyo del Banco Mundial se profundizó más en el diagnóstico y a raíz de eso, pues una de las primeras acciones que se tomaron fue llevar a cabo un curso sobre herramientas de planificación y evaluación. En primera instancia, para los técnicos de la Secretaría de Planificación y con poca participación de las instituciones externas. Pero en segunda instancia, y justo esta semana, el BID inició con la segunda corte de este curso para trasladar conocimientos. Pero otra cosa muy interesante que pudimos tener de este INSE fue la necesidad y la importancia de realizar un encuentro con los evaluadores. No sabíamos quiénes eran, no sabíamos qué hacían. Entonces, esto nos ayudó a poder conocernos, a poder coordinarnos y a poder establecer esos mecanismos de coordinación con ellos en temas de seguimiento y evaluación. Y a Segeplan le ha ayudado mucho. Segeplan son las siglas de la Secretaría de Planificación a la que pertenezco, porque con base a este diagnóstico pudimos ir fortaleciendo nuestros procesos de seguimiento. Contamos con una página donde nosotros publicamos todos los indicadores que dan seguimiento a las metas de las prioridades y de los ODS. Tenemos las 99 metas que han sido priorizadas por el país con alrededor de 380 indicadores que las estamos publicando y actualizando frecuentemente en nuestra página. PND es la página en la cual tenemos esa información disponible para todos los usuarios que quieran dar seguimiento y que quieran hacer evaluación a partir de esos datos. Pero además de eso, generamos también lineamientos de planificación y seguimiento y evaluación para las instituciones en Guatemala. Esto es parte de un kit que nosotros le hemos llamado el kit de planificación. Generamos también un marco conceptual de lo que es seguimiento y evaluación, porque reconocemos que las interpretaciones de lo que es seguimiento y evaluación estaban no homologadas. Cada uno lo entendía como quería. Pero con este marco conceptual nos estamos asegurando que todos los actores estamos hablando el mismo idioma. Y generamos también una guía de indicadores de la gestión pública. Y también generamos una metodología que es el índice para generar índices de la gestión pública, que consideramos que con este kit vamos apoyando los esfuerzos de planificación, seguimiento y evaluación. Y esto fue a raíz del INSE. A raíz de ese diagnóstico es que hemos realizado todas estas actividades. El BID, la oficina de evaluación del BID, nos ha apoyado, como les digo, con estos cursos sobre herramientas prácticas de planeación, seguimiento y evaluación, de los cuales han sido capacitados 70 funcionarios públicos. Hemos desarrollado lineamientos metodológicos. El BID nos está apoyando a hacer una evaluación de la prioridad salud y que esta metodología pueda replicarse al resto de prioridades que tenemos. Esperamos contar ya en los próximos días con los resultados de esa evaluación que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el equipo del BID. Esta metodología, como les digo, nos va a permitir poder replicarla y poder evaluar el resto de prioridades que tenemos. Y pronto también estaremos conformando una red de funcionarios públicos que trabajan en temas de evaluación. La estaremos formando en principio con todos los que fueron capacitados en estos cursos y posteriormente pues iremos incorporando a otras personas que se desempeñan en el tema de seguimiento y evaluación.
ahí me quedaría por el momento. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad me parece un recorrido impresionante sabiendo que todo esto se ha realizado en Guatemala en el último año. Y me alegra mucho ver que no solo hay la parte teórica de formación, pero que también tienen una oportunidad de ir piloteando todo esto en una evaluación práctica. Pues qué alegría ver esto. And now I would like to hand over to you, Sarah, because you mentioned to us already some of the trainings that were developed in South Africa to train the evaluation professionals. And what I would like to know is what were the lessons learned and good practices from this training program that you could share here with us today? Thank you very much. Oh, also, one thing that I also want to highlight is the fact that the South African National Evaluation System is in its 11th year. And when it started, we had only national and provincial departments. So after the evaluation of the National Evaluation System in 2015, the scope was extended to local level and also to state-owned entities. These were recommendations that were coming from the evaluation of the National Evaluation System. So one thing that I want to highlight is the fact that our stakeholders are at different levels. And what we have done as the Department of Planning, Monitoring and Evaluation, as the leader of government in evaluations, we have got a package on capacity development that caters for all these levels that we have. So one of the things that we do besides the courses is that we are part of also of steering committees where we literally give hands-on support. So besides the courses, one thing that we have seen with the courses since 2011, we've got over 300 officials that have gone through the National School of Government, and they've undergone those courses. Those courses, they literally give you the skills and the knowledge to do evaluations. Some of the courses we acknowledge that, yes, they are not accredited. Like I mentioned, we had assistance from Clear AA when we started the system, but with time, things have changed. We have had assistance from Twendembele to revise. Imagine a system that was developed in 2011. A lot has changed, and some of those courses have been updated to also accommodate the revision of the National Evaluation Policy Framework that happened in 2019. So we have seen that those courses, they really give you the skills. So one thing that we, in South Africa, people can come from to evaluation space from different academic backgrounds. That's one thing that we acknowledge. But what we have seen, again, there are universities that are also now offering courses on monitoring and evaluation, in particular, the University of Cape Town and the Stellenbosch University and VETS. So we also have got support from one of the government state-owned entities that literally provide bursaries for government officials to undertake accredited courses. And I've had the privilege to be taken through, especially the diploma in monitoring evaluation that you mentioned when we were introducing me. So those are the courses that we have. And even besides the courses, we have webinars with a number of our partners. Like I mentioned, our capacity development strategy is literally based on relationships and stakeholders. So our stakeholders, we don't do capacity development ourselves, but we rely on our stakeholders, such that we even coordinate webinars from time to time. And what we have seen, because the evaluation field is evolving and there are emergent issues that are coming, and we have to allow for continuous learning. And as such, we partner with different stakeholders to allow our stakeholders to learn so many different things. So the courses themselves, we have seen them really providing the necessary skills to do and also to manage evaluations. Thank you. Thank you so much, Sarah. Very interesting. So should I take one lesson from what you said? I think it would be that continuous learning is very important because we need to adapt to constantly changing systems and environment. Y ahora me gustaría pasar la palabra a usted, señora ministra, de todo lo que ha escuchado del índice de la experiencia de África del Sur, de la experiencia de Guatemala.
¿Qué piensa que podría ser relevante para el caso Paraguay, que hemos entendido que todavía no existe una formación profesional en evaluación? Gracias por la pregunta. Antes de responder a esta, yo creo que le sumaría un poco más a lo que dijo hace rato Celeste y todos los colegas también que están aquí en el panel, de las características que tiene que tener. Yo le llamaría equipo, ¿verdad? Pero obviamente ese equipo tiene que estar liderado por una persona. Yo le sumaría 3 condiciones más: el liderazgo, el compromiso y también la formación o la capacidad ética que tenga esa persona. Yo creo que son condimentos muy importantes que se tienen que tener. En cuanto a la consulta que me hiciste, Paraguay, yo creo que lo primero sería fortalecer el sistema. O sea, nosotros hoy tenemos dentro de la normativa, que es la ley de presupuesto, hablamos de un sistema de evaluación, pero todavía no lo hemos desarrollado y no lo hemos avanzado. Como mencioné y ayer la colega Paraguay presentaba desde el Ministerio de Hacienda, se hacen evaluaciones, pero de programas y proyectos. Todavía no avanzamos hacia evaluaciones de política. Que para mí creo que es fundamental avanzar en esas cuestiones, porque desde el punto de vista del diseño de las políticas, de cuando nosotros vamos construyendo las políticas, si no vamos construyendo, tomando en cuenta evaluaciones, evidencias, podemos también cometer errores y es como que estamos diseñando algo a ciegas. También un poco comentar de que nosotros todavía tenemos que avanzar. Hace rato María Celeste hablaba de las 5 dimensiones que tiene el índice. Yo creo que en el caso de Paraguay lo más importante sería avanzar en lo que sería la dimensión 1, que está vinculada a la estructura institucional, que más que estructura institucional yo le llamaría gobernanza, que para mí es un concepto más amplio, trabajar en lo que sería la gobernanza en cuanto a la generación también de capacidades dentro de las diferentes instituciones involucradas, también definir ese proceso, ya sea a través de un marco normativo. Hoy no existe marco normativo en nuestro país que establezca cómo se tiene que coordinar y se tiene que trabajar el proceso de evaluación. También la estructura, los recursos que se necesitan. No solamente estamos hablando de recursos humanos, sino también recursos institucionales en cuanto a los recursos económicos que se necesita para avanzar en un proceso de evaluación. Y también hay mencionar el otro que ya mencionaba María Celeste, que es la oferta de la evaluación. Hoy, si bien hay algunos programas y proyectos que se evalúan, yo tengo a mi cargo un proyecto que hoy estamos en un proceso de evaluación, pero es una evaluación, siempre tenemos que ir contratando asesores externos para que nos hagan la evaluación, porque no existe capacidad instalada dentro de las instituciones. Entonces, crear un poco esa oferta, y yo creo que la demanda va a ir creciendo siempre, y a avanzar en la capacidad nacional que hoy existe principalmente dentro del sector público, también que incluye la existencia de profesionales, como ya mencionamos hace rato en el panel, también el hecho de generar redes. Hoy hay, desde la sociedad civil, hay una red nacional de evaluación que lentamente también va creciendo, y eso también fortalece todo el proceso. Y yo creo que posteriormente vamos a tener que ir avanzando, obviamente, en las otras dimensiones que están vinculadas a la calidad de las evaluaciones, o podemos también ya avanzar en cuanto a ir midiendo qué tan buenas son las evaluaciones que ya estamos haciendo, por más de que todavía no hemos avanzado mucho en las evaluaciones de política. Y trabajar en una agenda de evaluación en Paraguay, yo creo que serviría mucho mirar un poco la experiencia a través de la cooperación internacional. Nosotros trabajamos mucho con los organismos multilaterales, también a través de cooperaciones bilaterales, sur-sur, triangular, aprendiendo y captando experiencia de los demás países. La hoja de ruta que estaba comentando Eric, a mí me parece muy interesante en cuanto al proceso de construcción que ellos hicieron.
Producto también de esta participación, yo he tenido la posibilidad de conversar aquí con Juan y con Jorge, también acá con Mijala, de ir avanzando en la creación de este índice dentro de Paraguay para realmente saber dónde estamos. Y el saber dónde estamos nos va a permitir tener y trabajar en esa hoja de ruta que nosotros como país necesitamos para avanzar en el proceso de evaluación y eso obviamente a través de alianzas estratégicas con la Iniciativa Global de Evaluación, con la Oficina de Evaluación Independiente de las Naciones Unidas, que para nosotros son importantes cooperantes en todo este proceso de construcción. Y contar con un diagnóstico en el área de evaluación nos va a permitir también identificar cuáles son las debilidades. Como mencioné ya varias veces, no le tenemos que tener miedo a saber cómo estamos, porque el saber cómo estamos nos va a permitir crear o trabajar en una hoja de ruta. Tenemos que entender cuáles son nuestras debilidades y también obviamente nuestras fortalezas, pero muchas veces es muy importante ver cuáles son nuestras debilidades para poder trabajarlo de manera correcta. Y eso también nos va a ir demostrando la oferta que se va a tener en materia de evaluación, también en materia de capacitación. Y yo creo que un punto final sería también realizar estrategias para la creación y el fortalecimiento de las capacidades de evaluación. Trabajar en una estrategia a nivel nacional es muy importante y por eso también me voy al primer punto que yo mencionaba, la gobernanza. Para mí la gobernanza de la evaluación sería lo primero que tenemos que trabajar nosotros como país, ver cuáles son las cuestiones normativas en las cuales tenemos que trabajar a fin de generar esa institucionalidad de la evaluación y por ende también trabajar con el resto de las instituciones para que vayan adquiriendo esa habilidad. Muchísimas gracias, señora ministra. Yo creo que eso fue un resumen bastante holístico con múltiples prioridades y claro camino adelante. Y bueno, yo sé, tenemos la sala llena de evaluadoras y evaluadores. Nosotros, evaluadores y evaluadoras, solemos ser muy curiosos. Entonces, ahora me gustaría pasar la palabra a la audiencia para ver si ustedes tienen algunas preguntas que quisieran hacer sobre el tema a las y los panelistas. Ok, aquí veo una mano, después aquí y allá. Okay. No, thank you so much. That was inspiring. Yeah, no, as we talk about capacities, really, we have to ensure that we don't, when we talk about systems, because I mean, other sectors are left behind. We've got capacity, more capacity on certain sectors, while other sectors are left behind. I was leading the disability program in South Africa, where we have to come out with a policy. And when we need assistance in that sector, we find that we are not getting the right people, professionals, that can help, because you can't evaluate if you don't have the context of that sector. So I'm saying, let us make sure, because we have seen gender being, brought to our desks as evaluators, and we were forced, even today, every time you go, it will be like gender mainstreaming, where you go, policies, all those things. But let us ensure as evaluators that when we build this capacity, these training manuals, let them, sometimes we have to, those that are specific to the sector, so that we ensure that, everyone is not left behind, because we are giving evaluation for everyone. So if their sectors are left behind, we are not going to reach the goal, because the goal is equality. So if other people like the disability sector is left behind, and then we are concentrating on governance because they are our principals there, it's not balanced. Let's make sure that we produce the cadre of, evaluators in all the sectors. I don't know, it's something very difficult to do, but we have started this evaluation agenda. Let's make sure that, we carry it to other sectors as well. Thank you. Thank you very much for
an insightful discussion. Mine is to ask maybe all the panelists in terms of M&E infrastructure, for instance, policies, what role do they play in creating an enabling environment where there is strengthening and or development of individual and institutional capacities? We often hear people talking about training, but I'm sure that when we look at strengthening capacities, training is not the only model that can be used. There are many other that can be used, and evaluation policies primarily should set the tone in terms of what other models can we use to ensure that we've got a cadre of evaluators who are able to produce credible information that can lead into programming, into budgeting, and decision-making. Thank you. Merci. On a beaucoup parlé d'échange d'expériences, connaissance de l'environnement. Et on sait que les institutions de Bretton Woods ont, par le passé, fait ce qu'on pourrait appeler évaluation en période de crise, puisque c'était des crises financières, assorties des recommandations pour implémenter certaines politiques comme les politiques d'ajustement structurel. Après, ils ont la gestion axée sur les résultats. Alors, lorsqu'on a fait l'évaluation après l'implémentation des politiques, parce qu'il y a une belle littérature économique, il est avéré que les résultats étaient très mitigés. Et pour la plupart des auteurs, on pourrait même dire que c'était des échecs. Et aussi, on pense que, en interprétant donc, en faisant l'analyse, que la responsabilité aussi pouvait revenir aux gouvernants qui n'ont pas bien appliqué les recommandations. Donc, les politiques n'ont pas été mises en œuvre telles que recommandées par le FMI ou la Banque mondiale. Et c'est aussi le cas pour les stratégies de développement, de réduction pour la pauvreté dans l'initiative Pays pauvres très endettés. Alors, puisque nous voulons valoriser les rapports, il faut communiquer avec les décideurs. Et la question, c'est de savoir si, puisque je crois que parmi les panélistes, il y a même quelqu'un de la Banque mondiale, et on sait aussi que le prix Nobel, Joseph Stiglitz, qui à travers la Banque mondiale, lui, s'était même démarqué de l'institution pour critiquer certaines politiques telles qu'elles étaient mises en œuvre. Et quelle est votre appréciation lorsque vous discutez avec les gouvernants? Parce que pour implémenter aussi les recommandations qui vont sortir des évaluations, il faut justement la connaissance de l'environnement. Et qu'est-ce qu'il y a, ou encore, qu'est-ce qui ressort des échanges que vous avez eus avec les gouvernants sur ces anciennes politiques? Merci. Y muchas gracias. Veo más dos manos, así que vamos a dar espacio para dos preguntas más. Solo les voy a pedir intervenciones posiblemente cortas para que tengamos también espacio para las respuestas. Hi, good afternoon. Thank you. My simple question is this. I have been listening to the presentations and all the initiatives, all the approaches that have been implemented in the various countries and contexts for building evaluation capacity. I would like to know, where should I start first? I mean, it's different for every country context, I understand that. But I can see in my country, we have an M&E policy. We have a coordinating agency. We have a champion for M&E at the highest levels. We have a couple sporadic things that exist all around. And I am trying to figure out in my mind, when I go back home, where should I start? And that's my question. Based on the discussion this morning, if you can share with me, where did you start? So that I can go back to my context and see if it can be implementable. Thank you. Thank you very much. I think there was a hand over there, hand over here. So if you could keep it short, we can take the two.
contributions. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Marie-Janine du Burundi. Ma question, c'est très simple parce que c'est reconnu par tout le monde que la question d'évaluation est importante pour orienter, pour redresser des politiques dans tous les pays. Mais on sait que les différents pays ne sont pas sur le même niveau, les mêmes niveaux de connaissances. Donc, il y a les pays fragiles, il y a les pays moyens, OK, différents niveaux. Et les pays qui n'ont même pas le niveau d'évaluation. Et on sait qu'on apprend par les pairs. Est-ce qu'il y a moyen, parce que les formations comme ça, avec les différents niveaux, les niveaux de compréhension et d'avancement dans les pays, n'avantagent pas les pays qui sont en arrière. Est-ce qu'il y a moyen de faire les niveaux de renforcement de capacité ou de formation comme ça par rapport aux pays qui sont similaires? Parce qu'on a dit que les pays similaires pèsent, parce que c'est la formation, c'est un processus qui prend une longue période. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les institutions comme la Banque mondiale, comme, donc, qui aident les pays, qui assistent les pays, donc peut regrouper les pays selon leur faiblesse ou leur résilience pour pouvoir booster ou avoir au moins un niveau avancé par rapport à la situation. Parce que depuis le début, on nous a dit qu'il faut voir les spécificités des pays. Donc, je pense que, est-ce qu'il n'y a pas moyen, je pose la question aux institutions qui accompagnent, donc les différents pays. OK, merci. Excelente pregunta, muchas gracias. La última pregunta ya y luego pasamos ya a las respuestas de los y las panelistas. Thank you very much. My question goes to Guatemala. I'm sure it's Eric. A quick one. You have mentioned the 10 national development priorities, and they are supported by 380 indicators. My question is, to what extent are these indicators linked to international commitments and also reflective of the domestic scenario? Because your interventions are meant for the internal, where you are reporting progress of your programs and projects. And secondly, what type of reports come out given those indices? Do you have national reports, sector reports, or country reports pertaining to some specific, say, SDGs and so forth? Thank you very much. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido una gran riqueza de contribuciones tocando mucho sobre la contextualización, el contexto, de dónde comenzar. Así que, sin nada más, yo le paso la palabra a ustedes, mis queridos distinguidos panelistas, tal vez empezando por la señora ministra. Bueno, gracias. Realmente todas las preguntas fueron muy interesantes. Y para ir respondiendo de manera gradual, ¿cuál es yo creo que se repitieron en algunos casos, ¿verdad? ¿Por dónde empezar? Yo creo que en el caso de Paraguay lo que nosotros queremos hacer es tener un diagnóstico. O sea, nosotros no podemos realmente empezar absolutamente nada si no sabemos cuál es la realidad actual. Y lo que comentaban también sobre cómo hacer que se utilicen las evaluaciones y se tengan en cuenta a la hora de ir corrigiendo o trabajando las políticas públicas desde el punto de vista obviamente de las cuestiones que plantean los evaluadores. Yo ahí diría ya desde el punto de vista un poco más político, que sería mi caso.
Muchas veces yo creo que el evaluador tiene que conocer inclusive desde cómo se concibió, cómo se pensó la política pública para poder tener esa visión completa. Y muchas veces nos pasa eso a nivel de administración central cuando nosotros realizamos políticas públicas o diseñamos políticas públicas sin tener en cuenta las particularidades de las diferentes localidades, de las diferentes zonas o en este caso, como mencionaba él, de los diferentes países. Cada país, no podemos agruparle a todos los países de una misma manera. Cada país tiene su particularidad, tiene su complejidad y tenemos que tener en consideración a la hora de diseñar. O sea, traer una receta de uno, ya sea de un organismo internacional o replicarlo en otro país sin tener en cuenta las particularidades de cada uno de nuestros países realmente tiende muchas veces al fracaso. Entonces, para mí ahí lo importante es a la hora de trabajarlo tomar en cuenta las características de cada país y no tomarlo de manera directa. Sí, dentro del proceso de evaluación, el evaluador tiene que trabajar de manera muy de cerca para poder ir comprendiendo cómo se pensó, cómo se diseñó y también cómo se está implementando, porque muchas veces diseñar una cosa o evaluarla te da un resultado que uno como evaluador podría pensar que esta sería la solución o que este sería el camino, pero realmente a la hora de estar en territorio, por decirlo así, o sea, a la hora de trabajarlo en campo, es diferente la situación a la cual uno se está enfrentando. Entonces, el acompañamiento también que tiene que tener el evaluador a la hora de que su sugerencia se implemente es muy importante para que pueda entender cómo realmente ir actuando. Entonces, yo creo que más o menos por ahí iría las diferentes, las respuestas a las diferentes preguntas que hicieron, así que yo les cedo a mis colegas. Gracias. Muchas gracias. Tal vez, no sé si quieres continuar, Eric, y también había la pregunta sobre los indicadores y la infraestructura. Tal vez te gustaría abordar también algunos de estos elementos. Ya. Sí, efectivamente, en cuanto a dónde empezar, alguien preguntaba, ¿dónde empezar? ¿Cómo hacer para empezar? Es algo que no es fácil. Debe de haber voluntad política. Debe de haber visión. Y deben de tomarse en cuenta los instrumentos de planificación para el desarrollo que cada país tiene. En el caso de Guatemala, se tuvo un punto de partida, el Plan Nacional de Desarrollo, y luego, como les conté, la articulación con los ODS que dieron resultado a las prioridades nacionales de desarrollo. Se partió de este plan y se hizo una reestructuración de la Secretaría de tal forma que pudiera dar cumplimiento a la planificación, inversión y orientación de la cooperación hacia las prioridades nacionales. Y obviamente, el tema del seguimiento y evaluación. Se tuvo que hacer una reestructuración para poder implementar la dirección de seguimiento y evaluación del desarrollo. Y en cada una de las áreas existe una dirección de análisis y seguimiento de la inversión, de la cooperación y de la planificación. Cada uno desarrolla sus propios instrumentos que le van a dar seguimiento y van a estar emitiendo los informes que vayan surgiendo de los resultados que se vayan obteniendo. Adicionalmente, se identificó la necesidad de crear una escuela de planificación. La Secretaría ha implementado la Escuela Municipal de Planificación que tiene como objetivo capacitar en temas de planificación y obviamente incorporado el componente de seguimiento y evaluación a todos los planificadores en territorio. Pero también creó la escuela de posgrado. En alianzas con universidades, se creó la escuela en donde se creó la maestría en planificación y planificación territorial. Entonces, es ahí como hemos identificado y hemos ido avanzando en estos temas tan específicos. En cuanto a las prioridades, tenemos cada prioridad conformada
por una cantidad de metas y una cantidad de indicadores. Todos los indicadores están alineados a las metas de las prioridades y de los ODS. Y tenemos la serie histórica de datos que nos permiten poder determinar cómo estábamos, cómo hemos ido avanzando y cómo incluso poder hacer una prospección de cómo pudiéramos avanzar hacia el futuro. Este ha sido un esfuerzo y lo tenemos público. En nuestra plataforma tenemos todos los indicadores y su serie histórica para que cualquier persona de institución pública, privada, centros académicos, pueda utilizarlos para hacer las evaluaciones que considere pertinentes. Es así como nosotros pues, hemos ido avanzando en este tema y el reto que tenemos, y creo que todos los países o la mayoría de países lo tienen, es disponer de data actualizada. Y es aquí donde entra en juego también la coordinación que se debe tener con el sistema estadístico de cada uno de los países, para que generen esa información. Sin información no podemos hacer evaluación. Tenemos diferentes plataformas. Tenemos una plataforma que le da seguimiento a la planificación anual y multianual. Tenemos una plataforma que le da seguimiento a la inversión pública. Tenemos una plataforma que le da seguimiento a la cooperación. Y estas deben de estar alineadas a las prioridades nacionales de desarrollo y a los ODS. Entonces, el dato es muy importante para la evaluación. Allí, nosotros, como les digo, en nuestra plataforma tenemos todos los indicadores. Son públicos, cualquiera puede accesar. Y tenemos también todos los informes de revisión voluntaria que Guatemala ha hecho y que pueden ser descargables y que pueden ser consultados, analizados por cualquier público. Ahí me quedaría para no seguir. Muchas gracias y bueno, efectivamente nos estamos acercando un poco a la hora de almuerzo, así que yo les pediría a Celeste Cera, no tienen que responder a todas las preguntas. Creo la pregunta dónde empezar me parece bastante central a todo el debate que hemos tenido hoy, así que si tienen algunas reflexiones acerca de esto, me gustaría escucharlas. Claro. Siempre me parece que esta es la parte más rica porque uno puede intercambiar y me gustó mucho que las preguntas fueran tan desafiantes desde el sur global que nos pasa. Y entonces quise reunir todo pensando sobre la evaluación desde el sur global, pensando en la pregunta ¿por qué tanta formación, formación, formación? Y me pregunté qué significa y a qué llamamos formación. Y desde dónde hacemos, desde dónde generamos esta expertise. Entonces, involucraría el dónde comenzar con algunas preguntas que decían necesitamos, o comentarios, necesitamos incluir a todos los sectores, cómo hacemos para involucrar a mayor parte de stakeholders, y diría dos cosas. Una, por supuesto, un detalle que no comenté al inicio es que el INSE, el índice de capacidades, es una herramienta inicial para empezar con la línea de base. Si no sabemos cómo estamos, en qué nivel estamos, alguien planteaba niveles, no tenemos niveles, bueno, es un momento para plantearnos cuál es, hablando de evaluación, nuestra línea de base, desde dónde partimos para saber cómo nos desarrollamos. Pero no comentaba tampoco, no he comentado que se ha practicado hacer talleres de uso en los países, y esos son los que han enriquecido el involucramiento de muchos stakeholders que tal vez no estaban desde el inicio, que se interesaron y se involucraron. Y la segunda cuestión, que está vinculada también, le llamaría formalizar los espacios que hoy están un poco informales, si se quiere, que en realidad son nuestros espacios, son esos espacios en los que intercambiamos todo el tiempo, esos que están más cerca del territorio. En Latinoamérica tenemos una forma muy bonita que se llama de práctica, que se llaman mingas, y las mingas son espacios donde nos sentamos de igual a igual para compartir, y para compartir no solamente saberes, sino poner la voluntad, el cuerpo y la cabeza para ver cómo resolvemos. Entonces no vamos solamente a pedir que nos resuelvan, sino resolvemos desde el llano.
Eso ha sido y es muy rico porque continúa. Hablaban de sustentabilidad o de cómo sostenemos esto en el tiempo. Bueno, dejando capacidad instalada, la dejamos en el lugar, la dejamos entre nosotros y creada desde nosotros. Entonces me quedo aquí solo pensando en la formación, y tal vez la palabra formación muchas veces nos resulta también un poco seria, demasiado. También tenemos en Latinoamérica universidades populares, es decir, partimos desde los saberes cotidianos. Entonces, dejo la reflexión a pensar si la formación tiene que ser esa tan formal o tal vez la empezamos también a generar entre nosotros. Well, thank you very much. In terms of not training being the only way of building capacity, like I mentioned, in South Africa, we've got a number of initiatives, of which training is one of them. But what we also encourage learning by doing. So if an evaluation is not in the national evaluation plan, it has to be accommodated in the departmental evaluation plan, because our policy framework, it's actually pushing for evaluations to be done even at the institutional level. Like I mentioned, as the Department of Planning and Monitoring, we serve in those steering committees to provide hands-on support in those steering committee meetings. So, and we also even promote the issues of twinning amongst our institutions, because as we support, we get to know that this institution is good in this area and this one is good. So we even provide even platforms from learning from one another. We convene what we call national evaluation seminars each year, where we share good practices in the on how different institutions are implementing the national evaluation policy framework. So, and then in terms of where to start, like South Africa started by benchmarking with a number of countries, and we also have got a good political will, such that a department, an institution was established, the Department of Planning, Monitoring and Evaluation, just to show the political will that was available at the time. So, and one thing in terms of learning from one another, it is also important to also pitch your capacity development within the within your own context, because different countries have got different ways of learning. Pitch your capacity development that way. What we do, even as the Department of Planning, like I mentioned, we moved into the local government lately. We do what we call capacity development needs assessment, just to check what has been done, because many times there's an assumption that some institutions are they are less knowledgeable on monitoring and evaluation, yet they are far ahead. So it is also important to just pitch your capacity development initiatives using what is available at the time. We are all faced with a situation where there are budget constraints. COVID has hit us hard, all of us. And it's important just to also try and do capacity development at a minimal cost. Thank you. Muchísimas gracias por todas estas excelentes reflexiones. No quiero alargar mucho más, pero me gustaría dejar una idea más también. El año pasado el Grupo de Naciones Unidas ha hecho un informe sobre todo el trabajo que se ha hecho desde Naciones Unidas para fortalecer las capacidades nacionales en evaluación. Y hemos colaborado en este informe también con Jan Goldman de África del Sur. Y Jan nos insistía: empiezan haciendo evaluaciones, porque si así se hace una evaluación útil en el país, eso nos ayuda a generar el interés, mostrar la utilidad y ir avanzando con la institucionalización y las otras partes del sistema. Entonces, el mensaje que les gustaría dejar de mi parte es importante empezar con diagnósticos, intercambios, formación, pero no nos tenemos que olvidar de las evaluaciones en sí, y que estas evaluaciones necesitan mostrar su utilidad para los cambios. Yo les agradezco muchísimo. Sé que había algunas preguntas que no hemos podido tomar, pero les invito a hacerlas individualmente a los participantes, y les deseo un buen almuerzo, y creo que todos merecemos un aplauso.